Muy bien. Mercado de competencia perfecta. ¿Qué características tiene? Ahora sí. Eh, mercado de competencia perfecta. Bueno, existe un gran número de demandantes y de oferentes, o sea, hay muchos compradores y muchos vendedores. Bueno, una vez que Ernesto llegó temprano. Buen día, profe. Buen día, me parece que estamos bastante dormidos. Bueno, segunda característica del mercado en competencia perfecta, el producto es homogéneo, o sea que es similar. No vamos a ver que hay diferencias en cuanto al producto. Entonces, seguramente en clase han visto eh, como ejemplo de mercado en competencia perfecta lo que es los bienes agrícolas. Entonces, no es que yo digo, ah, sí, el tomate de la marca fulana de tal versus el tomate de otra marca. No, para ustedes, bueno, un tomate, listo, no, o cuando ven que se habla de los comercios internacionales de commodities y se habla de la soja, por ejemplo, y no se lo trata como un bien diferenciado en el sentido que no es que dicen, bueno, sí, porque tal soja tiene determinada característica, no, es lo mismo, se lo considera un producto idéntico, entonces no hay alguna posibilidad de diferenciación así como bueno, todavía no han visto el otro tipo de mercado, pero van a ver, por ejemplo, el mercado de competencia monopolística, donde el bien es diferenciado y entonces lo que hacen las empresas es tratar de marcar esa diferencia a partir de lo que son las publicidades, es decir, bueno, te ofrece tal características versus la otra. Bueno. 3. La información es perfecta. Entonces, todos saben cuánto cuesta ese bien, por lo cual no hay alguien que puede tratar de venderlo más caro porque todos conocen cuál es el precio del bien. 4. Libre entrada y salida. O sea, las empresas pueden ingresar al mercado, no hay barreras de acceso y bueno, si lo deciden también pueden irse cuando quieran. Entonces, no hay barreras de entrada que va a ser eso una diferencia, por ejemplo, cuando ustedes vean monopolio, que por alguna razón hay barreras al ingreso al mercado, entonces hay menos empresas en el monopolio, solamente hay una empresa que ofrece un determinado bien o servicio, ya sea porque tiene una concesión del Estado o porque tiene una patente. Bueno, para maximizar los beneficios de la firma, nosotros en la clase anterior habíamos dicho, bueno, tenemos el mapa de isocuantas, tenemos la recta de isocosto y determinábamos cuál era la combinación de factores que necesitábamos, bueno, cuál era la combinación óptima para producir un determinado nivel eh, de producción. Bueno, pero acá no era completo el problema en el sentido como nosotros veíamos en teoría del consumidor, que decíamos, bueno, el consumidor maximiza la utilidad cuando se cumplen determinadas condiciones y teníamos la canasta óptima. No, solamente habíamos calculado la clase anterior lo que es la combinación de factores que me permite obtener una determinada cantidad de producción. ¿Esa será la producción que me lleva a maximizar los beneficios? No sabemos, podría ser, pero bueno. Para responder esa pregunta, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que considerar cuál es la condición para maximizar los beneficios de la firma y de ahí se va a obtener una determinada cantidad que maximiza los beneficios. Ya sabiendo cuál es esa cantidad, después cuando tengamos la recta de isocosto, bueno, podemos decir la combinación óptima, nos conviene producir con determinada cantidad de factores productivos. Bueno, voy a hacer entrar a los que están. Muy bien.
Entonces, ustedes habrán visto en teoría que se habla de que la firma es tomadora de precios o precio aceptante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el gráfico del mercado, del bien, del mercado, en este caso un mercado de competencia perfecta, sí, nosotros vamos a ver la curva de demanda del mercado y de oferta del mercado, tal como las hemos estudiado en la unidad 3, bueno, con pendiente negativa la curva de demanda y con pendiente positiva la curva de oferta. Sin embargo, cada firma que opere en este mercado va a tomar a la demanda como si fuera perfecta, bueno, la va a tomar de forma que va a considerar que la misma es perfectamente horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que que la demanda es perfectamente elástica. Entonces, para un determinado precio, la firma entonces va a decidir cuántas unidades va a ofrecer. Bueno, y la curva de ingreso total que va a tener la firma, acuérdense que el ingreso total era precio por cantidad, entonces va a ser una línea recta con pendiente positiva. Bueno, entonces el objetivo es lograr que el beneficio sea máximo, o sea que la diferencia entre el ingreso total y el costo total sea la más grande posible. Ingreso total, acuérdense, precio por cantidad. Costo total, ya habíamos estudiado la clase pasada. El costo total es la suma del costo fijo total más el costo variable total. Bueno, se puede hacer una deducción matemática de cómo escribir el beneficio unitario. Acá nosotros tenemos el beneficio total. El beneficio unitario se define como el beneficio total sobre X. Bueno, entonces tenemos que el beneficio total es la cantidad por el precio menos el costo total. Sin embargo, si nosotros sabíamos que el costo medio la clase pasada nosotros vimos que el costo medio es el costo total sobre X. Fíjense que al costo total nosotros lo podemos escribir como costo medio por X. Es el costo total. Entonces acá fíjense que se sacó factor común X, porque X por el costo medio no es otra cosa que el costo total. Bueno, entonces el beneficio total lo puedo escribir como X por el precio del bien menos el costo medio. Pero a su vez, fíjense que si nosotros sabemos que el costo total es el costo fijo total más el costo variable total y que el costo medio es el costo total sobre X, bueno, acá podríamos escribir en vez de costo medio, fíjense, directamente lo desagregamos en sus componentes. El costo medio, es el costo fijo total sobre X más el costo variable total sobre X. Esto sería el costo fijo medio y aquí tenemos el costo variable medio. La suma de ambos es el costo medio. Entonces podemos escribir, reemplazar esto por esta expresión. Bueno, acá teníamos beneficio total X por el precio menos el costo medio, pero el costo medio no es otra cosa que el costo fijo medio más el costo variable medio. Aplico, bueno, me quedaría que en este caso así. Me quedaría beneficio total igual a X por el precio menos, si quieren acá pongamos un corchete, costo fijo medio más costo variable medio. Distribuyo el menos y resultaría esto. Beneficio total es igual a X por el precio del bien menos el costo fijo medio menos el costo variable medio. Bueno. Muy bien, entonces podemos escribir el beneficio unitario de la siguiente manera. El beneficio total dividido X. A esta expresión la vamos a reemplazar aquí.
X por el precio menos el costo medio, y bueno, si queremos calcular el beneficio unitario lo vamos a tener que dividir con X. Bueno, divido. Esto se va con esto, que me quedaría que el beneficio unitario lo puedo escribir como el precio menos el costo medio. Otra manera de escribir el beneficio unitario sería el precio menos el costo fijo medio menos el costo variable medio. Muy bien, entonces la firma tiene que considerar si qué va a hacer en el corto plazo, si va a producir o cerrar temporalmente y si produce qué cantidad. Bueno, y entonces ustedes deben haber visto en teoría cuál es la condición para maximizar beneficio. Bueno, la firma va a igualar el ingreso marginal con el costo marginal. Este ingreso marginal, dado que la demanda que enfrenta cada una de las firmas es perfectamente elástica, o sea, horizontal, si la demanda es perfectamente elástica, la elasticidad es menos infinito. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular el ingreso marginal, vamos a ver que el ingreso marginal en particular en este caso es el precio del bien. Entonces nos quedaría que la condición en definitiva sería que el precio tiene que ser igual al costo marginal. Y la segunda condición va a ser que el costo marginal sea creciente, o sea, cuando esté aumentando. O sea, la pendiente tiene que ser positiva. Bueno, veamos entonces el trabajo práctico número 7. Vamos a hacer el ejercicio número 3. Dice, dado el siguiente costo total, costo total variable para cada nivel de producción de X, tenemos las cantidades del bien y el costo variable total. Sí, Mayra. No sé si querías preguntar algo o justo tocaste para levantar la mano. Bueno, cualquier cosa, si no se escucha bien, prenden el micrófono y avisan. Bueno, entonces tenemos una tabla con las cantidades del bien y el costo variable total. El costo fijo es costo fijo total igual a 100. A. Calcule los valores del costo marginal, el costo medio variable, el costo medio fijo, el costo medio total, redondear al primer decimal. B. Si el precio de X es de 85 pesos, ¿cuántas unidades se producirán y cuál será el beneficio? C. ¿Cuántas unidades se producirán y cuál será el beneficio si el precio de X pasa a ser 60? ¿A qué precio dejará de producir el empresario? Muy bien, entonces primero vamos a tener que armar una tabla para calcular todos los costos. Así que vamos a tener que volver a escribir esta tabla. Bueno, entonces vamos a poner X, el costo variable total. Y me piden que calcule el costo marginal, el costo medio variable, o costo variable medio, costo fijo medio y costo medio total, costo medio. Bueno. Entonces voy a copiar la información suministrada en la tabla.
Bueno, entonces X varía desde 0 hasta 11. Muy bien, ¿qué información tenemos? El costo variable total. Si X es 0, el costo variable total es 0. Si X es 1, es 50, 105 si es 2, 165 si es 3, 230, 300, 375, 455 si X es igual a 7, si X es igual a 8 sería 540, si es 9 es 630, si es 10 es 725 y si es 11 es 825. Acá si quieren anotemos un costadito que el costo fijo total es de 100 pesos. Bueno, el costo fijo total es de 100. Acá yo voy a tener que agregar una columna, si no, no se van a dar cuenta. Acá voy a agregar el costo total. Fíjense que después me piden el costo marginal y los costos medios. Muy bien, yo sé que el costo fijo total es de 100 pesos. Bueno, sabemos que el costo total es el costo fijo total más el costo variable total. Entonces, si quiero obtener el costo total, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar 100 a la columna de costo variable total. Entonces, el costo total cuando X es igual a 0, acuérdense que es igual al costo fijo total, es 100. Entonces, acá sería 150. Acá tendríamos 205, 265, 330, 400, 475. Si X es igual a 7, sería 555 el costo total. Si X es igual a 8, sería 540, que es el costo variable total, más el costo fijo total, que es de 100, sería 640. Y seguimos sumando. Uy. Vamos a poner así. Ahí está. Bueno, si X es igual a 8, entonces le sumábamos 100 al costo variable total, eso daba 640. Acá nos quedaría 730, 825. Y 925. Bueno, ¿cómo obtenemos el costo marginal? El costo marginal se definía como el cambio en el costo total sobre el incremento, o el incremento en el costo total dividido el incremento
en X. También lo podíamos escribir como cómo cambia el costo variable total cuando cambia X. Muy bien, entonces para calcular el costo marginal, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tendría que hacer 50 menos 0 dividido 1 menos 0. Fíjense que si yo empleo la primera formulita, que deberíamos hacer 150 menos 100 dividido la variación de X, que sería 1 menos 0. 150 menos 100 me daría 50. 50 dividido 1 menos 0 me quedaría 50. Sobre 1 es 50. De manera similar, puedo operar para obtener el resto de los costos marginales. Ya saben que cualquiera de estas dos formulitas es válida. Muy bien. Entonces acá sería 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Bueno, tengo el costo marginal. Necesito el costo variable medio. Costo variable medio. El costo variable medio sería el costo variable total dividido las unidades producidas del bien. Entonces, tendríamos que calcular la segunda columna dividido la primera. Acá tendríamos, fíjense, en el primer caso 0 sobre 0. Eso sería una indeterminación, ponemos guioncito. Costo variable medio cuando X vale 1 sería 50 dividido 1. O sea, 50. Si tuviéramos que calcular el costo variable total cuando X es igual a 2, ¿qué tendríamos que hacer? 105 dividido 2. Esto es 52,5. Cuando X es igual a 3, el costo variable medio es 55. 57,5 para X igual a 4. 60 para X igual a 5. 62,5 si X es igual a 6. Si X es igual a 7, el costo variable medio sería 65. Si X es igual a 8, 67,5. Completemos el resto de la tabla. Me quedaría 70, 72,5 y 75. Muy bien. Eso sería el costo variable medio. Costo fijo medio. Costo fijo medio. Es el costo fijo total dividido las unidades de X. ¿Cuánto era el costo fijo total? En este caso era 100. Entonces va a ser 100 dividido X. Habíamos dicho en la clase pasada que como el costo fijo total es una constante, si yo quiero calcular el costo fijo medio, voy a tener que hacer ese numerito dividido las unidades del bien. Y vamos a ver que a medida que aumenta X, ese número, el costo fijo medio, se va haciendo cada vez más chiquito. Entonces eso representado gráficamente sería una curva decreciente. Muy bien, entonces costo fijo medio, fíjense acá nos quedaría 100 dividido 0, quedaría infinito. Acá sería 100 dividido 1, nos daría de 100. 100 dividido 2 sería 50 y completamos el resto. 33,33. Bueno, en realidad habían dicho que pongamos solamente un decimal, 33,3, entonces 100 dividido 4 sería 25.
Luego, el costo fijo medio si x es igual a 5 es 20, si x es igual a 6 es 16,7. Si x es igual a 7 es 14,3. X igual a 8, 12,5. X igual a 9 es 11,1. 100 dividido 10 me queda de 10. 100 dividido 11 es 9,1. Muy bien, entonces hemos completado lo que sería el costo fijo medio. Ahora debo calcular el costo medio. ¿Cómo se calcula el costo medio? Era el costo total dividido X. Entonces yo había agregado una columna con el costo total, la tengo que dividir por las unidades de X. 100 dividido 0, bueno, acá es infinito. O si no, también recuerden que en lugar de tomar esta formulita, podríamos emplear esta otra. El costo medio va a ser la suma del costo fijo medio más el costo variable medio. Fíjense que ya lo había calculado. Entonces tendría que ir sumando los numeritos para obtener el costo medio. Tendría que sumar entonces la cuarta y quinta columna para obtener el costo medio. Entonces sería el costo fijo medio es 100 y el costo variable medio es 50. El costo medio sería 150. Acá sería 102,5, 88,3, 82,5, 80. Tengo 20 costo fijo medio y 60 de costo variable medio. Esto sería 80, 79,2, 79,3, 80, 81,1, 82,5 y 84,1. Muy bien. Entonces hemos completado el cuadro, ya hemos obtenido el costo marginal, el costo variable medio, el costo fijo medio y el costo medio. B. Si el precio de X es de 85, ¿cuántas unidades se producirán y cuál será el beneficio? El precio del bien X es 85. Bueno, ¿cuál era la condición para maximizar beneficios? Ya habíamos visto recién. El precio tiene que ser igual al costo marginal. Entonces, 85 tiene que ser igual al costo marginal. El costo marginal debe ser 85. Busquemos en nuestra tabla a ver si en la columna de costo marginal encontramos el caso donde el costo marginal toma dicho valor. Muy bien. El costo marginal es igual a 85 cuando se producen 8 unidades del bien X. Muy bien. Entonces,
la cantidad de equilibrio que va a producir la firma para maximizar beneficios sería de 8 unidades del bien. ¿Cuántas unidades se producirán y cuál será el beneficio? Entonces vamos a tener que recurrir a la formulita que habíamos mencionado anteriormente, beneficio total, ingreso total, menos costo total. Beneficio total sería precio, el ingreso total es precio por cantidad, menos el costo total. Pero fíjense que nosotros ya en la tablita habíamos calculado distintos costos, entonces simplemente lo vamos a tener que leer de la tabla. Cuando x es igual a 8, el costo total es 640. Bueno, 640 sería el costo total. ¿Cuál sería el ingreso total? Precio por cantidad. Bueno, ¿cuál era el precio? Cada bien se vendía 85 pesos. ¿Y cuántos va a vender la firma? ¿Cuántos va a producir? La firma va a, mejor dicho, producir y ofrecer en el mercado 8, que es la cantidad que maximiza beneficios. Si hacemos las cuentas, entonces el beneficio total va a ser 680 menos 640 y el beneficio total entonces sería de 40. Beneficio unitario. Era el beneficio total dividido X, entonces lo podríamos calcular como 40 dividido las unidades, que serían 8, y esto nos daría 5, o si no, recuerden que teníamos la otra formulita, que era el precio menos el costo medio. ¿Cuál era el precio del bien? Era 85. Costo medio. Veamos en la tabla cuál era el costo medio. Cuando x es igual a 8, el costo medio es 80. 85 menos 80 es 5. Fíjense que empleando cualquiera de las dos expresiones obtenemos el mismo resultado. Entonces el beneficio total de la firma es 40 y el beneficio unitario es 5. O sea, el beneficio por unidad va a ser de 5. Entonces esto sería el inciso B. C. ¿Cuántas unidades se producirán y cuál será el beneficio si el precio de X pasa a ser 60? Entonces ahora el precio del bien X ya no es 85 como en la situación anterior, sino que es 60. Entonces ahora, ¿cuál será la condición para maximizar beneficio? El precio tiene que ser igual al costo marginal. Acuérdense que el costo marginal tiene que ser creciente. Acá lo podríamos haber chequeado. Costo marginal, fíjense que viene aumentando. 50, 55, 60, hasta llegar a 100. Es creciente el costo marginal, entonces sí está cumpliendo la segunda condición. Ahora veamos si se cumple cuando el precio es 60. Cuando el precio es 60, para maximizar beneficios, ¿qué tenemos que hacer entonces? Igualar el precio con el costo marginal. Bueno, recordemos que esta era una firma que operaba en competencia perfecta. Bueno, entonces 60 tiene que ser igual al costo marginal. Veamos en la tabla cuando el costo marginal es igual a 60. Esto ocurre cuando X es igual a 3. X es igual a 3. Muy bien. Me piden los beneficios. Beneficio total va a ser ingreso total menos costo total. El ingreso total era precio por cantidad. ¿Cuánto es el precio? 60. ¿Cuánto es la cantidad? 3. Costo total. Me voy a la tablita a leer la información.
donde está la columna de costo total, es la última. Fíjense, el costo total sería 265. Muy bien, entonces esto sería 180 menos 265. El beneficio total, fíjense que los ingresos totales en este caso son menores que los costos totales, por lo cual el beneficio total va a ser negativo. En este caso lo que estamos diciendo es que la empresa tiene pérdidas. Beneficio unitario sería el precio menos el costo medio. ¿Cuál es el precio del bien? 60. ¿Cuál es el costo medio? 88,3. Entonces, el beneficio unitario sería menos 28,3. Seguramente ustedes en teoría han visto que se pueden clasificar a los beneficios de acuerdo a su valor. Si son iguales a 0, o sea, la empresa no gana ni pierde, sería que los beneficios son normales. Si los beneficios son mayores que 0, se habla de beneficios extraordinarios. Y fíjense que si el beneficio es negativo, vamos a hablar de pérdidas. Muy bien. Ejercicio número, bueno, estamos haciendo el ejercicio número 3, vamos a ver el último inciso. ¿A qué precio dejará de producir el empresario? Muy bien. El punto en el cual el costo variable medio es mínimo, fíjense, corta al costo marginal. Este puntito tiene un nombre en especial que se llama punto de cierre. En ese caso, para la empresa es indiferente producir o no. Fíjense que nosotros podríamos identificar el precio. Si nos vamos al eje vertical, podríamos identificar el precio, el mínimo precio para el cual la empresa va a estar dispuesta a ofrecer unidades del bien. Debajo de ese precio, la empresa no va a ofrecer nada. Muy bien, entonces, deberíamos identificar cuál es el punto de cierre de la firma, porque acá en la consigna nos dicen a qué precio dejará de producir el empresario. Bueno, va a dejar de producir o no va a ofrecer bienes al mercado cuando el precio se encuentre por debajo del punto de cierre. Entonces, ya sea un precio, por ejemplo, acá de P sub 5 o un precio inferior, que vamos a observar que el empresario, que la firma, no va a ofrecer bienes. ¿Por qué? Porque la máxima pérdida que se puede enfrentar la firma va a ser el costo fijo total. Fíjense que si yo no produzco nada, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que pagar los costos fijos totales. Si produzco algo, ¿qué voy a tener que pagar? Voy a tener que pagar los costos fijos totales y debería cubrir los costos variables también, pero puede ser que los precios no cubran, el precio que esté vigente en el mercado no cubra lo que son las, a ese precio no esté cubriendo la firma todos los costos. Muy bien, entonces la firma va a ofrecer bienes en el mercado hasta que el precio se iguale con el costo variable medio mínimo. Si el precio se encuentra por debajo del costo variable mínimo, la firma no va a ofrecer unidades al mercado.
Entonces, D el punto de cierre es el nivel de producción y precio al que la empresa apenas cubre los costos variables. En este punto, el precio es igual al costo variable medio mínimo y también es igual al ingreso marginal. Acuérdense que el ingreso marginal en competencia perfecta es igual al precio. ¿Cuándo ocurre esto? En el ejercicio que estábamos trabajando. Nosotros sabíamos que el costo variable, cuando el costo variable medio es mínimo, corta el costo marginal. Entonces tendrían que ser iguales. Fíjense cuándo ocurre esto. Cuando X es igual a 1, el costo marginal es 50 y el costo variable medio es 50. Después noten que los valores no son los mismos para el costo marginal y para el costo variable medio. Entonces, en este caso va a ser para un precio de 50. En este punto, al empresario le es indiferente producir o no. ¿Por qué? Si no produce nada, entonces lo único que va a tener que pagar son sus costos fijos totales. Ahora bien, si produce, por ejemplo en este grafiquito, vamos a ver que si el precio es P sub 4 es igual al costo variable medio mínimo, entonces la firma debería ofrecer X sub 4 unidades del bien. Entonces, fíjense que toda esta área, X sub 4 por P de X sub 4, fíjense acá nosotros leemos el costo variable medio. Costo variable medio por X, ¿qué va a ser esto? El costo variable total. Entonces, la firma cubre sus costos variables totales, pero no está cubriendo todos sus costos totales. ¿Por qué? Le faltaría cubrir los costos fijos. Acá nosotros leeríamos, a ver, voy a buscar otro color, a ver, verde. Toda esta área, ¿qué sería? Serían los costos totales, todo lo que esté en verde sería el costo total. En rojo tendríamos los costos variables totales. Si los cubre ese precio la firma, pero no estaría cubriendo, diferencia entre el costo total y el costo variable total, no estaría cubriendo sus costos fijos. Entonces les es indiferente entre producir o no. Si no produce nada, bueno, tiene que pagar los costos fijos totales. Si produce, lo mismo tiene que, le falta, o sea, no llega a cubrir lo que son los costos fijos totales. Muy bien, pero debajo de ese precio el empresario no está dispuesto a ofrecer ninguna unidad del bien. A precios inferiores a 50 dejará de producir. ¿Por qué va a dejar de producir? Si el precio del bien, supongamos, es P sub 5, bueno, fíjense, esto tendría que, bueno, acá no está, a ver, vamos a borrar así. ¿Cuál va a ser el ingreso total del empresario? Va a ser esta área en verde. Pero ¿cuál es su costo? Nos tenemos que ir a la curva de costo medio y lo multiplicamos por X, tendríamos el costo total.
Me voy hasta el costo medio. Fíjense, toda esta área en rojo sería el costo total. ¿Cuál sería el costo variable total? Va a ser esta área que estoy marcando en azul. Fíjense que no cubre, este empresario no cubre ni sus costos fijos ni una partecita nomás de sus costos variables. Esto que está en azul, esto que estoy marcando en azul, serían los costos variables totales que tiene que pagar el empresario ya que produjo X sub 5 unidades del bien. Entonces fíjense que la superficie verde es mucho más chiquita que el azul. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el empresario no cubrió sus costos fijos totales, la distancia entre el costo variable medio y el costo fijo y el costo medio sería el costo fijo medio. Multiplicado por X, esta área sería el costo fijo total. Entonces, no cubrió sus costos fijos totales y no le alcanzó a cubrir lo que son una parte de los costos variables totales. Entonces, fíjense que la pérdida sería mucho más grande que simplemente si consideráramos el costo fijo total. No cubrió una parte del costo variable total y no cubrió los costos fijos totales. Entonces, no le conviene producir. Muy bien. Entonces, ya con esto terminamos el ejercicio número 1. Veamos qué ejercicio más tenemos que resolver. El ejercicio número 6. Profe, una preguntita. ¿Sí? O sea que el empresario cubriría todos sus gastos, tanto fijos como variables, cuando el costo marginal sea igual al costo medio. Entonces, cuando se unen las dos rectas, digamos, pasan por un mismo punto, mejor dicho. O sea, por ejemplo, en P de X sub 2 y X sub 2, ahí estaría... Sí, ahí vos tenés el ingreso total, a ver, dame un segundo, sí. Correcto. A ver, ¿dónde está acá el profe? Lo tiene la filmina del profe Romero. Bueno, vos decís el caso en que el costo marginal sea igual a P sub 2. Bueno, entonces nosotros para maximizar el beneficio que va a hacer la firma, el precio va a ser igual al costo marginal. Bueno, igual al costo marginal. ¿Cuánto va a producir? X sub 2. Bueno, ¿cuál es el ingreso total? Es esta área en verde, porque precio por cantidad sería el ingreso total. ¿Cuál sería el costo total? Bueno, voy a multiplicar el costo medio por la cantidad producida del bien y entonces nos quedaría el costo total. Pero es la misma área, entonces acá no gana ni pierde. ¿Por qué? Porque el beneficio sería cero, porque estas áreas miden lo mismo. El ingreso total es esto que vemos en verde, pero también es el costo total. Entonces tendría beneficios normales. Correcto lo que decís. Y después, por ejemplo, podríamos ver el caso que el precio del bien sea P de X sub 1. La condición para maximizar beneficios sería que el costo marginal sea igual al precio. Entonces, acá, ¿cuánto va a ofrecer la firma? X sub 1. Bueno, ¿qué ocurre en ese caso? El ingreso total, ¿cuál sería? Sería precio por cantidad. Sería esta área celeste más esta verde. ¿Cuáles serían los costos totales? Bueno, me voy a leer a la curva de costo medio. ¿Cuál es el costo medio? Es este valorcito. El costo medio por la cantidad sería el costo total. Entonces, fíjense que el área del ingreso total, que sería esta celeste más la verde, es mayor que el área de los costos totales. Entonces, acá el beneficio es positivo. Y después tenemos el caso, por ejemplo, acá el precio P de X sub 3. Bueno, para maximizar beneficios, ¿qué condiciones se debían cumplir? Que el precio tiene que ser igual al costo marginal y el costo marginal tiene que ser creciente, o sea, tiene que tener pendiente positiva. Bueno, el precio tiene que ser igual al costo marginal. ¿Cuánto va a producir el empresario? X sub 3. Bueno, ¿cuál sería el ingreso total? Precio por cantidad. Sería esta área en celeste. Sin embargo, ¿cuál sería el costo total? Bueno, me voy a la curva de costo medio, leo el valorcito y lo multiplico por la cantidad del bien, por X sub 3. Entonces, el costo total sería el área en celeste más la verde. Pero esta área es más grande que la celeste. Entonces vamos a ver que el ingreso total es menor que el costo total.
cuando calculemos el beneficio total, vamos a ver que nos va a dar un número negativo. Vamos a enfrentar pérdidas por este valor que sería esta área verde. Correcto lo que decís, Ernesto. Bueno. Gracias, profe. Vamos a ver el ejercicio número 6. Suponga que en el mercado del pan funciona en condiciones de competencia perfecta. Las funciones de demanda y oferta de pan son las siguientes. X sub D igual a 1000 menos 2 por P de X más 0,3 por el ingreso. X sub O 500 más 2 por P de X menos P sub H, donde X sub D, yo voy a leer acá, si no después me va a quedar, ahí está. Esa es la consigna del 6, donde X sub D y X sub O son las cantidades de pan demandada y ofrecida respectivamente. P de X es el precio del pan, I es el ingreso de los consumidores, P sub H es el precio de la harina. Si los consumidores tienen un ingreso de 3.000 y el precio de la harina es de 600, ¿cuál será la cantidad y cuál será el precio de equilibrio? Muy bien. Entonces, inicialmente sabemos que el ingreso de los consumidores es de 3.000 y el precio de la harina es de 600. Acuérdense que nosotros habíamos visto curvas de oferta y de demanda en el tema 3. Y habíamos dicho, bueno, que veíamos, por ejemplo, en relación a la demanda, que nos muestra una relación inversa entre precio y cantidad, y había una serie de determinantes que nosotros manteníamos constantes. Y uno de esos era el ingreso de los consumidores. Bueno, ahora el ingreso está fijo en 3.000. Entonces lo que vamos a tener que hacer es reemplazar el ingreso en la ecuación de la demanda y vamos a obtener entonces la relación entre las cantidades y los precios. Y el precio de la harina, fíjense que ese bien está relacionado con el pan. Es un insumo para producir el pan. En este caso está fijado en 600. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar dichos valores en cada una de las ecuaciones. Luego vamos a igualar la ecuación de la oferta y de la demanda. Entonces sería 1000 menos 2 por P de X más 0,3 por 3000. Entonces, X sub D va a ser igual a 1900 menos 2 por P de X. La ecuación de la oferta era 500 más 2 por P de X menos el precio de la harina. Pero el precio de la harina es 600. Entonces, X sub O va a ser igual a menos 100 más 2 por P de X. Bueno, ¿cómo encontramos el equilibrio de mercado? Igualamos la ecuación de la oferta con la de la demanda. Acá vamos a igualar las cantidades. X sub D igual a X sub O. 1900 menos 2 por P de X va a ser igual a menos 100 más 2 por P de X. Realizamos los pasajes de términos correspondientes. Acá me quedaría 1900. Este está restando, como pasa al otro miembro, sumando. Este está restando, lo voy a llevar al otro miembro sumando. Me quedaría 2P de X más 2P de X, me quedaría 4P de X. Entonces me quedaría 2000 dividido 4. Entonces el precio sería de 500. El precio de equilibrio es 500. ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio? Para obtener la cantidad de equilibrio, ¿qué hacíamos nosotros? Ya sea que reemplacemos ese precio en la ecuación de la demanda o en la ecuación de la oferta, me tendría que dar en los dos casos lo mismo, vamos a obtener la cantidad de equilibrio. Si reemplazamos en la demanda, fíjense que nos quedaría 1900 menos 2 por 500, me quedaría 900. Si lo hubiéramos hecho en la ecuación de la oferta, ¿cómo nos hubiera quedado?
sería menos 100 más 2 por 500. Fíjense, nos quedaría 1000 menos 100, nos quedaría 900. ¿Cuál es la cantidad de equilibrio? Bueno, la cantidad de equilibrio es 900. No hace falta reemplazarlo en las dos ecuaciones, pero si ustedes quieren estar seguros de que no se equivocaron acá haciendo los pasajes de términos correspondientes, pueden verificar que para un determinado precio las cantidades ofrecidas y demandadas tienen que ser iguales. Bueno, la cantidad de equilibrio entonces es 900 y el precio de equilibrio es 500. Siento que no copié acá la consigna. Veamos qué más nos piden. B. Determine la variación que sufrirán el precio y la cantidad de equilibrio encontrados en el punto anterior ante un aumento del ingreso de los consumidores a 4.000, sin cambio en P sub H, o sea, en el precio de la harina. Entonces, ¿cuál es la variación del precio de equilibrio y cuál es la variación de la cantidad de equilibrio, dado que ahora se alteró el nivel del ingreso? Antes era de 3.000, ahora es 4.000. El nuevo ingreso de los consumidores es de 4.000. Bueno, recordemos que teníamos estas ecuaciones de demanda y de oferta. Fíjense que la ecuación de la oferta no depende del ingreso. ¿Cuál se va a ver afectada? La ecuación de la demanda. En lugar de reemplazar, como nosotros habíamos hecho hace rato, el ingreso por un valor de 3.000, ahora vamos a tener que reemplazarlo por 4.000 y obtenemos la ecuación de la demanda. Ya nos va a mostrar directamente una relación inversa entre precio y cantidad y ya no vamos a observar uno de los determinantes que sería el ingreso de los consumidores, porque ya hemos reemplazado el nuevo valor. Muy bien, entonces la ecuación de la demanda era 1000 menos 2 por P de X más 0,3 por el ingreso. Bueno, la nueva demanda, ¿cuál sería? Sería 1000 menos 2 por P de X más 0,3 por el nuevo ingreso. Acá sería 4.000. Esto es 2.200 menos 2 por P de X. La oferta sigue siendo la misma. A ver, ¿dónde está mi oferta? Sería X sub O igual a menos 100 más 2P de X. Debo hallar el equilibrio de mercado, entonces voy a igualar la ecuación de la oferta con la de demanda. La nueva ecuación de la demanda con la de la oferta. $2.200, este es menos 100, bueno, este numerito está restando, va a pasar al otro miembro sumando. Acá tengo menos 2P de X más 2P de X, ¿cuánto me quedaría? 4P de X. Entonces, 4P de X va a ser igual a 2.300. El precio es 2.300 dividido 4. Entonces, el precio de equilibrio es 575. Bueno, ¿cuál será la cantidad de equilibrio? Entonces, para hallar la cantidad de equilibrio, reemplazo este numerito ya sea en la ecuación de la oferta o en la de la demanda. Menos 100 más 2, fíjense que esto voy a reemplazar en la ecuación de la oferta, me quedaría menos 2 por 575. Y ese valor es 1050. Entonces ya encontré el precio el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio.
A mí me pedían que determine las variaciones en el precio y en la cantidad, dado que se modificó el ingreso de los consumidores. Entonces, la variación del precio de equilibrio, ¿cuál sería? Sería el precio de equilibrio actual menos el precio de equilibrio que nosotros habíamos observado inicialmente. Este sería el nuevo precio y la nueva cantidad de equilibrio. ¿Cuáles eran los valores que nosotros habíamos hallado en el equilibrio inicial? El precio de equilibrio era 500 y la cantidad de equilibrio era 900. Ahora el nuevo precio es 575 y la cantidad de equilibrio es 1050. Bueno, variación del precio sería 575 menos 500, que era el precio inicial que nosotros habíamos hallado que era el de equilibrio. Esto es 75. ¿Cuál es la variación de la cantidad de equilibrio? Sería x sub 1, la cantidad de equilibrio que estamos observando en la nueva situación, menos la cantidad de equilibrio de la situación inicial. Esto sería entonces 1050 menos 900. Esto es 150. Entonces, ¿en cuánto aumentó el precio de equilibrio? En 75. ¿En cuánto aumentó la cantidad de equilibrio? En 150. Gráficamente, ¿cómo sería esto? Bueno, ubiquemos las curvas de oferta y de demanda. Demanda, oferta. Teníamos el equilibrio inicial, el punto E. Acuérdense que tenemos las cantidades y los precios. Acá tenemos x asterisco sub 0, p de x asterisco sub 0, o sea, el precio y la cantidad de equilibrio inicial. ¿Qué le pasó a la demanda? Aumentó el ingreso de los consumidores, entonces la demanda se desplaza hacia la derecha. El desplazamiento de la demanda hacia la derecha, ¿cómo lo podemos ver? Con la formulita que tenemos. Fíjense, la ecuación de la demanda ahora es 2200 menos 2 por P de X. ¿Cuánto era inicialmente la ecuación de la demanda? ¿Cuál era la expresión? 1900 menos 2 por P de X. Fíjense que ambas expresiones tienen la misma pendiente. Lo que cambia es la abscisa al origen. La demanda se desplaza hacia la derecha. Esto yo lo voy a poner de prima. Y vamos a ver un nuevo punto de equilibrio de prima, donde tenemos una nueva cantidad de equilibrio y un nuevo precio de equilibrio. ¿Qué pasó con la cantidad de equilibrio? Aumentó. ¿Qué ocurrió con el precio? También aumentó. Y eso lo vemos con las variaciones. Fíjense que las variaciones son positivas. Si nos hubieran dado los incrementos, o bueno, si las variaciones o los cambios nos hubieran dado negativos, quiere decir que tanto las cantidades como los precios cayeron. En este caso vemos que el precio era 500 y pasó a ser 575. Y inicialmente el precio era de 900 y ahora es 1050. Bueno, eso era el B. Veamos el C. Calcule ahora el cambio en el precio y la cantidad de equilibrios encontrados en A ante un aumento del precio de la harina a 900, manteniéndose el ingreso en 3.000 pesos. O sea, vamos a ver entonces, comparando con la situación inicial, un caso donde se modifica el precio de la harina, ya no es 600, sino que ahora es 900, aumentó el precio. La demanda va a ser la misma que en la situación inicial. Acuérdense que el ingreso era de 3.000. Entonces teníamos la ecuación de la demanda que era 1.000
menos 2 por P de X más 0,3 por el ingreso. La ecuación de la demanda, reemplazando ese nivel de ingreso, era 1900 menos 2 por P de X. Bueno, pero ahora la oferta ya no es la misma porque se modificó el precio de la harina. Entonces, X sub O, la ecuación de la oferta era 500 más 2 por P de X menos el precio de la harina. Pero ahora el precio de la harina es P sub H', es de 900. Entonces sería 500 más 2 por P de X menos 900. X sub O va a ser menos 400 más 2 por P de X. Queremos ver las variaciones en los precios y en las cantidades, que eso es lo que nos solicitan. Muy bien. Calculemos el equilibrio de mercado, veamos cuál es el precio y la cantidad de equilibrio. Igualemos la ecuación de la demanda y de la oferta. Ecuación de la demanda, 1900 menos 2 por P de X. Ecuación de la oferta, como ahora se alteró el precio de la harina, entonces vamos a ver una ecuación diferente a la de la situación inicial. Me quedaría menos 400 más 2 por P de X. Entonces me quedaría 1900 más 400 igual a 4 por P de X. El precio de equilibrio, en este caso, sería de 575. ¿Cuál es la cantidad de equilibrio? Entonces recordemos que este valor lo vamos a reemplazar ya sea en la ecuación de la oferta o de la demanda para ver la cantidad de equilibrio. La cantidad de equilibrio, si hacemos eso, es 750. Bueno, ¿cuál sería la variación del precio? En esta nueva situación, el precio es 575. ¿Cuánto era el precio en la situación inicial? El precio de equilibrio era 500. Entonces, teníamos una situación inicial, luego aumentó el precio de la harina, esto modificó la ecuación de la oferta. Noten que entonces ahora el precio de equilibrio aumentó. ¿Qué le pasó a la cantidad de equilibrio? A la cantidad de equilibrio, veamos, ahora es 750, ¿cuánto era en la situación inicial? En el inciso A nosotros habíamos encontrado que la cantidad de equilibrio era 900. 750 menos 900 nos va a dar un numerito negativo, menos 150. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de equilibrio cayó. Si lo tendríamos que ver gráficamente, dibujemos la oferta y la demanda. Pongamos nombre a los ejes. Entonces tendríamos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Muy bien, ¿qué le pasó a la oferta? Bueno, se modificó el precio de la harina, que es un insumo para producir pan. Bueno, en este caso fíjense que la constante es menos 400, mientras que en la situación inicial la constante de la ecuación de la oferta era menos 100.
¿Qué le va a pasar a la oferta entonces? ¿Se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda? La oferta se va a desplazar hacia la izquierda. La oferta se contrae. Noten que aumenta el precio de un insumo. Bueno, ¿cuál sería el nuevo punto de equilibrio? E'. ¿Cuál sería la cantidad de equilibrio? X sub 1 asterisco. ¿Cuál es el nuevo precio? P de X sub 1 asterisco. ¿Qué pasó con la cantidad de equilibrio? Cayó. Y en relación al precio de equilibrio vemos que este se incrementó. Muy bien, entonces vemos que ¿cuál fue la variación del precio? Fue positiva. El precio se incrementó mientras que la cantidad de equilibrio disminuyó. Muy bien, eso sería el ejercicio 6. Ahora veamos el ejercicio número 9. A ver. Ahí está, página nueva. Ahora sí. Dice, se desea estudiar los efectos que ciertos cambios producirán en el mercado de pollo. En los casilleros de la derecha indique para cada cambio mencionado el efecto esperado en el precio y la cantidad de equilibrio utilizando los siguientes signos. 0 si el efecto es nulo, más si se espera un aumento y menos si se espera una disminución. Aumenta el precio de los alimentos balanceados. Acuérdense que estamos considerando el mercado de carne de pollo. Oferta, demanda. Vamos a tener un determinado equilibrio inicial, punto E. Acá está la cantidad de equilibrio y aquí podemos observar en el eje, vamos a leer en el eje vertical, el precio de equilibrio. Muy bien. Aumenta el precio de los alimentos balanceados. Eso va a modificar la oferta o la demanda. Acá consideren que es el alimento balanceado del pollo. Entonces, es más caro, entonces la oferta se contrae. ¿Cuál va a ser el nuevo equilibrio? Va a ser E'. La nueva cantidad de equilibrio va a ser X sub 1. Y el nuevo precio es P de X sub 1. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a la cantidad de equilibrio? La cantidad de equilibrio cayó y el precio de equilibrio aumentó. Cantidad de equilibrio disminuyó y el precio aumentó. Listo. Aumenta el precio de la carne vacuna. ¿Cómo es la carne vacuna en relación a la carne de pollo? Son bienes sustitutos. Bueno,
vamos a tener el equilibrio inicial, la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Y ahora nos informan que hay un aumento en el precio de la carne vacuna. Ante un aumento en el precio de un bien sustituto, ¿qué pasa con la demanda de carne de pollo? Se desplaza hacia la derecha, la demanda aumenta. Acá fíjense que vamos a necesitar recurrir a los conceptos que vieron en el tema 3. Entonces, si no me están entendiendo, después van y repasan cuáles eran los determinantes de la oferta y de la demanda. Este va a ser el nuevo punto de equilibrio donde se corta la nueva curva de demanda con la oferta. Fíjense que la cantidad de equilibrio aumentó y el precio de equilibrio también. La cantidad de equilibrio se incrementó y el precio también. Entonces, acá cuando aumenta el precio de la carne vacuna, ¿qué vamos a decir? Que la cantidad de equilibrio aumenta y el precio de equilibrio también aumenta. Veamos qué ocurre en la tercera situación. Aumenta el ingreso de los consumidores. Bueno, supongamos que la carne de pollo es un bien normal. ¿Qué quería decir? Que era un bien normal, que cuando aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Si fuera un bien inferior la carne de pollo, cuando aumenta el ingreso, la demanda cae. Supongamos que X es un bien normal. Pongamos nombre a los ejes, precio y cantidad. Bueno, oferta, demanda. Cantidad de equilibrio E. Bueno, el punto de equilibrio es la cantidad de equilibrio, es X asterisco sub 0, y el precio de equilibrio, voy al eje vertical y leo el precio. Bueno, nos dicen que aumente el ingreso de los consumidores. Si el bien X es normal, o sea, la carne de pollo, vamos a considerar entonces, si el bien es normal, la demanda se desplaza hacia la derecha. Nuevo punto de equilibrio sería E'. La nueva cantidad de equilibrio sería X sub 1 y el precio de equilibrio sería P asterisco sub 1. Entonces, ¿qué pasó con la cantidad de equilibrio? Aumentó. ¿Qué pasó con el precio de equilibrio? También se incrementó. Completemos la tablita. La cantidad de equilibrio aumenta y el precio aumenta. Se realiza una efectiva campaña de propaganda para convencer a la gente que debe consumir más pescado. Entonces, fíjense que esta campaña lo que está tratando es de modificar las preferencias de los consumidores. Oferta, demanda. Acá tenemos el punto de equilibrio. Bueno, se lanza esta campaña para buscar que la gente modifique sus hábitos de alimentación.
Entonces, la idea es que consuman más pescado porque tiene más beneficios que el pollo o que otro tipo de carne. Entonces, la demanda de carne de pollo se va a contraer. Si fue efectiva la campaña, se van a modificar esas preferencias. Entonces, el nuevo punto de equilibrio va a ser E'. ¿Qué pasa con esta situación? La cantidad de equilibrio, ¿cómo es en relación a la nueva cantidad de equilibrio? La nueva cantidad de equilibrio es menor que la inicial. Y el precio de equilibrio, antes era P de X asterisco sub 0 y ahora es P de X asterisco sub 1. El precio disminuye. Noten que la demanda se contrae. Cambiaron las preferencias. Muy bien, entonces completamos la tablita. Aumenta la tarifa de la luz. Vamos a considerar entonces que es un insumo por lo cual va a afectar a la oferta. La electricidad es más cara, entonces la oferta se contrae. Si se contrae, se desplaza hacia la izquierda. Entonces tenemos el punto de equilibrio y el nuevo punto de equilibrio. ¿Qué pasa con la cantidad de equilibrio? Cae y el precio aumenta. Después ustedes lo completan al gráfico. La cantidad de equilibrio disminuye y el precio aumenta. Aumenta la tarifa del gas y el precio del carbón. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, con el gas y con el carbón podríamos cocinar el pollo. En este caso vamos a considerar que, bueno, a la oferta no la va a modificar. Y si bien, bueno, podría alterar, bueno, o sea, el gas y el carbón si es necesario para cocinarlo al pollo, vamos a considerar que no afecta la demanda. Entonces acá vamos a poner 0. Una peste produce la muerte de gran cantidad de pollos, pero puede ser controlada. O sea, dice acá, una peste produce la muerte de una gran cantidad de pollos, pero puede ser controlada y el resto de los animales quedan aptos para el consumo. Entonces, esto es DEF. Veamos el gráfico. X, P de X. Oferta, demanda. Equilibrio inicial. Tenemos la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. Una peste produce la muerte de gran cantidad de pollos, o sea, la oferta se contrae. ¿Qué le pasa a la demanda? Dice. Y el resto de los animales quedan aptos para el consumo. Bueno, como está la información de que han muerto varios animales por esta peste, las preferencias de los individuos también se van a modificar, más allá que se haya logrado controlar esta enfermedad. Seguramente la gente va a tener cierta desconfianza para comprar el bien, por lo cual la demanda se va a contraer. Bueno, como yo hice el gráfico de esta manera, fíjense que lo que podemos observar claramente es que la cantidad de equilibrio disminuye.
por la forma que yo hice el gráfico, el precio parecería ser el mismo, pero esto va a depender de qué tan elástica sea la oferta y qué tan elástica sea la demanda. Yo podría haber graficado una curva de oferta mucho más empinada o una curva de demanda una curva de demanda o una curva de oferta mucho más aplanada. Y entonces eso tiene que ver con la elasticidad de la demanda y de la oferta. Entonces, con seguridad nosotros podemos indicar que la cantidad de equilibrio disminuye, mientras que el precio, de acuerdo al gráfico, nosotros acá veríamos que el precio sería el mismo. Sin embargo, el efecto total va a depender de qué tan elástica es la oferta o la demanda, y la demanda, perdón. Entonces acá podría ser positivo, negativo, podría ser. Entonces acá depende de la elasticidad de la oferta y la demanda. Bueno, de acuerdo a este gráfico, entonces el equilibrio inicial estaría en el punto E y noten que en este caso el nuevo equilibrio sería en el punto E'. ¿Qué observaríamos acá? Que la cantidad de equilibrio cae. Pero ¿qué pasa con el precio? El precio de equilibrio disminuye. Entonces fíjense que depende de qué tan elástica sea la oferta y la demanda para poder determinar si ya sea que el precio va a seguir siendo el mismo, cae o aumenta. Muy bien, veamos el ejercicio número 10. Ejercicio número 10. Vamos a ponerlo en una página nueva. Dice, el dueño de una fábrica de juguetes cuya empresa actúa en competencia perfecta quiere maximizar sus beneficios en el corto plazo, pero no sabe qué tiene que hacer para lograrlo. Duda entre aumentar o disminuir su producción. ¿Qué le aconsejaría? Porque en los papeles que le entrega figura. Ingreso total por venta, 20.000. Cantidad vendida, 1.000. Además, con otros datos que están a su disponibilidad, usted pudo realizar el siguiente gráfico correspondiente a la estructura de los costos unitarios de corto plazo de la empresa. Muy bien, tenemos entonces el valor del ingreso total y de la cantidad vendida. Y podemos observar este gráfico. Ingreso total, 20.000. El precio no lo conocemos y sabemos que la cantidad que se vende es 1.000. Muy bien, pero el ingreso total es precio por cantidad. Entonces el precio va a ser igual al ingreso total sobre X. 20.000 dividido 1.000. Fíjense que es 20 el precio. ¿Cuál era la condición para maximizar beneficios en competencia perfecta? Condición para maximizar beneficio. Que el precio tiene que ser igual al costo marginal. ¿El precio cuánto es?
el precio es 20. Entonces yo voy a poner acá con rojo, el precio es 20 y yo tengo que igualarlo al costo marginal. Bueno, ¿cuáles son las curvas? Bueno, las curvas, fíjense, había una relación entre el costo marginal, el costo medio y el costo variable medio. Cuando el costo variable medio llegaba a su valor mínimo, era igual al costo marginal. Cuando el costo cuando el costo medio también llegaba a su mínimo, era igual al costo marginal. Entonces, acá tenemos el costo marginal, esto es el costo medio. En negro lo voy a poner costo marginal, costo medio y costo variable medio. Cuando el costo medio decrece, ¿qué pasaba? El costo marginal era menor que el costo medio. Cuando el costo medio tomaba su valor mínimo o alcanzaba su valor mínimo, era igual al costo marginal. Cuando el costo medio era creciente, ¿qué pasaba? El costo marginal era mayor que el costo medio. Acuérdense que esas relaciones de costos que nosotros habíamos visto, que era la segunda, la tercera y la cuarta, también eran válidas para el costo variable medio. Cuando el costo variable medio decrece, el costo marginal es menor que el costo variable medio. Cuando el costo variable medio toma su valor mínimo, es igual al costo marginal. Cuando el costo variable medio es creciente, ¿qué observamos? Que el costo marginal es mayor que el costo variable medio. Bueno. Entonces, cuando el precio es 20, la condición para maximizar beneficios sería que el precio tenía que ser igual al costo marginal. Y de ahí nosotros determinábamos la cantidad de unidades que tenía que ofrecer la firma para maximizar beneficios. ¿Qué estamos viendo? Que la cantidad que ofrece, o que está ofreciendo en el mercado, esta firma es mayor a la cantidad de equilibrio. ¿Por qué? Porque en este caso, para x igual a 1000, fíjense que el costo marginal es 22. Entonces, en este punto, el empresario no está maximizando beneficios. Bueno, entonces, acá sería 20, tiene que ser igual al costo marginal. El costo marginal para x igual a 1000 es 22. El costo marginal, fíjense, es mayor que el precio del bien. La condición para maximizar beneficios era esta y que el costo marginal sea creciente. Nosotros acá estamos observando que el costo marginal tiene pendiente positiva, con lo cual eso sí lo cumple. Entonces le conviene disminuir la producción. Y de esta manera va a maximizar beneficios. ¿Hasta qué punto? Hasta que el precio iguale el costo marginal. Entonces, por la información del gráfico no podemos leer exactamente cuál es la cantidad que debe producir para maximizar beneficios. Sin embargo, observamos que se encuentra entre 960 y 1000, es un poquito más de la mitad. Muy bien. Entonces, en este caso estamos viendo que el productor está ofreciendo en el mercado una cantidad mayor a la que debería, porque la condición para maximizar beneficio es que el precio sea igual al costo marginal. Muy bien, entonces, la recomendación en este caso sería disminuir la producción. Ejercicio 12 y con eso terminamos.
El siguiente gráfico muestra la estructura de costos de una firma que vende el bien X en un mercado de competencia perfecta. Se pide etiquetar los ejes y las curvas del gráfico anterior. B. Completar la tabla siguiente teniendo en cuenta que la firma está en equilibrio y que el precio del mercado por unidad del bien X es P de X igual a 60. Tenemos una tablita donde nos indican la cantidad que, bueno, debemos completar, la cantidad que produciría la firma, el ingreso total que obtendría la firma, el costo variable total, el costo total y el beneficio que obtendría la firma. C dice marcar en la siguiente tabla con una cruz de acuerdo a lo obtenido en B lo que a la firma le conviene realizar. Cerrar e irse del mercado, operar y mantenerse en el mercado. Justificar su respuesta. Este es el ejercicio 12. Muy bien. Etiquetar los ejes y las curvas. Bueno, estas curvas no son de costos totales porque tendríamos que ver, si no, alguna curva, bueno, alguna recta que sea horizontal. Y esa nos daría la pauta que es el costo fijo total. Sin embargo, acá no observamos eso. Tendríamos que ver una curva que parte desde el origen, que tendría que ser el costo variable total. Si le sumamos el costo fijo total, tendríamos la curva de costo total. No es el caso. Estos son costos unitarios. Observamos dos curvas que tienen forma de U y que cortan a otra en su valor mínimo. Entonces esto es el costo medio, esto sería el costo variable medio y acá tenemos el costo marginal. No vemos el costo fijo medio porque si no, en este gráfico deberíamos observar una curva que es una hipérbola equilátera y es siempre decreciente. No vemos en este caso dicha curva. Acá que tenemos las cantidades del bien. Acá vamos a ubicar los costos, costo marginal, costo medio, costo variable medio. Listo. Inciso A está completo. B. Completar la tabla siguiente teniendo en cuenta que la firma está en equilibrio y que el precio del mercado por unidad del bien es P de X igual a 60. Bueno, la firma opera en competencia perfecta. Para maximizar beneficios, entonces el precio tiene que ser igual al costo marginal. 60 tiene que ser igual al costo marginal. ¿Dónde está el precio de 60? 60 igualar al costo marginal. Fíjense que si nos vamos al nivel de X, vamos a leer en el eje horizontal la cantidad de X, ¿cuánto es? 10. Entonces la cantidad de X que va a ofrecer la firma para maximizar beneficios va a ser 10. Ingreso total que obtendría la firma. Ingreso total sería precio por cantidad. Ingreso total, precio por cantidad. Ingreso total sería el precio que es 60 por la cantidad que es 10. El ingreso total sería de 600. Costo variable total de la firma. Muy bien. Me voy entonces a la curva. Bueno, voy a leer la curva de costo variable medio, que fíjense que justo corta a la curva de costo marginal. Entonces, el costo variable medio es 60 también cuando X es igual a 10. ¿Cuál sería el costo variable total? Tendría que multiplicar 10 por 60. Costo variable total va a ser el costo variable medio por la cantidad de X.
el costo variable medio, me voy a la curva de costo variable medio, en este caso está cortando justo a la de costo marginal. Fíjense, leo el valorcito en el eje vertical y es 60. Entonces sería 60 por 10. El costo variable total también es 600. Costo total de la firma. Bueno, me voy a la curva de costo medio. Ya sabemos que X va a ser igual a 10. Me voy a la curva de costo medio y quiero leer cuánto es el costo medio cuando se producen 10 unidades del bien. Esto es 110. Esto que yo voy a marcar en azul, esta área. Esto sería el costo total. ¿Por qué? Porque 10 por el costo medio, o sea, X por el costo medio va a ser el costo total. Me queda muy improlijo, así que lo voy a poner acá. Costo total va a ser costo medio por X. Costo medio era 110. ¿Cuál es la cantidad del bien? Es 10. Entonces el costo total es 1100. ¿Cuál es el beneficio que obtendría la firma? Si quieren mirar las áreas, ¿cuál sería el precio del bien? El precio del bien era 60. Entonces acá yo voy a marcar en rojo el área que nos representa el ingreso total. Ingreso total, acuérdense que sería precio por cantidad. Fíjense que esta área roja es menor al área azul que habíamos marcado que era el costo total. Entonces fíjense que en este caso la firma no está cubriendo todos sus costos totales, está cubriendo los costos variables totales, pero no así los costos fijos. ¿Por qué? Esta distancia, fíjense acá para X igual a 10, el costo variable medio es 60 y el costo medio es 110. La distancia entre el costo medio y el costo variable medio es el costo fijo medio. Costo fijo medio por X sería el costo fijo total. Entonces no está cubriendo la firma sus costos fijos totales, ¿sí? Los variables. Entonces la pérdida que tiene es igual a sus costos fijos totales. Beneficio total sería ingreso total menos costo total. ¿Dónde está el ingreso total? 600. Menos el costo total, que es lo que recién calculamos, que era 1100. Entonces sería menos 500. Entonces estamos observando que la firma tiene pérdidas. Marcar en la siguiente tabla con una cruz de acuerdo a lo obtenido en B lo que a la firma le conviene realizar. Cerrar e irse del mercado, operar y mantenerse en el mercado, justificar su respuesta. Entonces, estamos observando que la firma tiene pérdidas. Sin embargo, fíjense que el precio es igual al costo variable medio mínimo. En este puntito, el costo variable medio es mínimo. Fíjense que corta al costo marginal. Nosotros habíamos dicho que para un precio que es menor al costo variable medio mínimo, a la firma le conviene cerrar la firma, o sea, dejar de ofrecer bienes en el mercado. La curva de la oferta de la firma a corto plazo viene dada por la curva de costo marginal cuando es mayor o igual al costo variable medio mínimo. O sea que la oferta de esta firma va a venir desde el punto de cierre, este puntito, cuando el costo variable medio era mínimo,
Ese es el punto de cierre. La curva de oferta es la curva de costo marginal desde el punto de cierre en adelante. Entonces esto sería la oferta de la firma a corto plazo. Fíjense que en este caso estamos en el punto de cierre, por lo cual al empresario le es indiferente producir o no. Entonces, no le conviene cerrar, pues le puede cerrar o no, pero en realidad le conviene mantenerse en el mercado a ver si se modifica el precio, por alguna situación se modifica el precio del bien y entonces su situación puede ser distinta. Entonces, noten que vamos a optar por operar y mantenerse en el mercado, porque fíjense que si él se va en este caso, en este punto, si él no produce nada, la pérdida que va a enfrentar es los costos fijos totales. Mientras que si decide producir, también la pérdida que va a enfrentar va a tener un valor, va a ser de los costos fijos totales. Entonces le es indiferente entre producir o no, pero no va a cerrar la firma. ¿Cuándo le conviene irse del mercado? Cuando los precios sean inferiores a P de X igual a 60 en este caso, que es cuando el costo variable medio es mínimo. Para precios inferiores a cuando el costo cuando el precio es menor al costo variable mínimo, entonces le conviene ofrecer nada en el mercado, no va a ofrecer nada del bien. Entonces la oferta de la firma, ustedes van a ver que en alguna bibliografía aparece de esta manera. Acá tenemos el punto de cierre. Desde el punto de cierre en adelante, la curva de costo marginal va a ser la oferta de la firma a corto plazo y cuando tenemos precios inferiores al costo variable mínimo, ¿cuánto va a ofrecer la firma? Nada. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos consultan? Nada más completar la tabla, después teníamos que marcar. Bueno, noten que acá en este caso todavía no está teniendo beneficios extraordinarios la firma, por lo cual está tratando de minimizar pérdidas. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Seguramente ustedes se van a acordar de teoría y van a ver que el profe o la profe le debe haber dicho en teoría que en el largo plazo las firmas se enfrentan, lo que van a tener son beneficios normales. Ojo que que no es lo mismo los beneficios económicos que los beneficios contables. Acá nosotros en los beneficios económicos estamos teniendo en cuenta lo que es el costo de oportunidad. Como no hay barreras en la entrada o en la salida, no hay barreras al ingreso, para ingresar al mercado, entonces si hay firmas que están experimentando beneficios extraordinarios, en el largo plazo vamos a ver que van a ingresar firmas. Pero esto también va a llevar a que se reduzca lo que es los beneficios que tienen esas empresas. Por lo cual en el largo plazo ustedes van a ver que las firmas en competencia perfecta tienen beneficios normales. Muy bien. Si nadie va a consultar algo, entonces yo los despido. A ver, voy a dejar de compartir. Bueno, entonces nos vemos la clase que viene. Recuerden que el segundo parcial entra tema de costos, competencia perfecta y formas monopolísticas, o sea que nos falta un práctico, así que vayan leyendo. Nos vemos, adiós. No, profe, hasta luego. Chao.